Bueno, yo calculo que ahora se va a enfocar solo. Bueno. Bueno, les decía entonces, repasando un poco, el agua corporal total representa aproximadamente un 60% de la masa corporal total. ¿Por qué tanta cantidad? Bueno, porque el agua, ustedes saben que es importante en las reacciones químicas, soporta casi todas las sustancias que tenemos en el organismo a partir de la forma de química que es la disolución o la solución, que estuvieron estudiando en física. El agua también es un buen elemento de disuasión térmica, o sea, de amortiguación de la temperatura. También es un sistema bueno para amortiguar cuestiones mecánicas y para transportar sustancias. O sea, tiene una amplia cantidad de funciones en el organismo. Así que bueno, el agua corporal decimos que representa aproximadamente el 60% de la masa, porque técnicamente no todas las personas tienen el mismo porcentaje. Lo que sí nosotros sabemos es que el agua representa con exactitud un porcentaje de una de las partes en la que se divide la masa corporal total. Esto es más o menos así. Calculo que ustedes lo han visto, pero no está mal recordarlo. Si nosotros tomamos como que esto que estamos viendo acá, este rectángulo, es la masa corporal total, la masa corporal se divide en dos partes. Básicamente, una parte es el agua y todos sus solutos, y otra parte es lo que no se puede disolver en agua, que ustedes saben que químicamente se definen como grasa. O sea que, básicamente, nosotros podríamos dividir Profe. una parte llamada masa magra. Profe, perdón que te interrumpa, Sí, pero tenés que poner el cel un poco más abajo porque se corta la hoja. bien. ¿Entendés? ¿Llegan a ver masa magra? No. Ah, con razón. Ah, yo sí lo veo. Yo estoy del celu y lo veo. Yo también lo veo. Sí, sí, se ve, se ve. Yo también Yo lo veo. Bárbaro, muchas gracias, muchas gracias. Igual ahí lo puse más al centro por las dudas para el que tenga alguna deficiencia con el margen. Ahora Excelente. está genial. Bueno, entonces, una parte de la masa total es la masa magra y hay una parte de la masa total que es lo que llamamos masa grasa. La masa magra, vuelvo a repetir, es la masa de todo lo que no es grasa, o sea, es agua más los solutos. Yo tendría que representarlo todo mezclado, pero para una cuestión más representativa, vamos a hacerlo separado. Esto sería, una parte es el agua corporal total, y otra parte de la masa magra son los solutos del agua. Los solutos del agua, ustedes saben que son proteínas, iones, gases, hidratos de carbono, otras moléculas no proteicas, aminoácidos, excepto, o sea, todo lo que se nos ocurra que podamos meter acá, lo metemos, excepto las grasas que están acá en la masa grasa. Todo lo que no se puede disolver en agua, químicamente lo llamamos grasa. Ahí, bueno, están los, digamos, el colesterol, los triglicéridos, dentro de los triglicéridos los ácidos grasos, pueden estar los ácidos grasos libres, el colesterol, las ceras, etcétera, etcétera. Los esfingolípidos. Bueno. Lo que sí es exacto, y a eso me refería hace un ratito, es que el agua corporal total representa un 73,2% de la masa magra. Esto sí es exacto. O sea, el agua corporal total representa el 73,2%
del 100% masa magra. O sea, si nosotros consideramos a la masa magra de un individuo como el 100%, el 73,2% es agua. O sea, de la masa del individuo que no tiene grasa, o sea, si pudiéramos sacarle toda la grasa a una persona, el 73,2% es agua. Y obviamente los solutos del agua representan el 26,8% restante. ¿Se entiende? O sea que 26,8% de solutos más 73,2% de agua me dan en total la masa magra. Esto sí es exacto y tiene que ver con una posibilidad de distribución que genera el organismo que genera químicamente el agua sobre su máxima capacidad de solubilizar. O sea, el organismo tiene disuelto y aprovechando la máxima capacidad que tiene el agua para disolver solutos. Entonces esto es siempre igual en cualquier persona. Lo que no es siempre igual en cualquier persona es esta masa grasa, esta. Entonces, nosotros no podemos decir que el agua representa exactamente un 60% de la masa corporal total, porque la grasa puede ser variable. O sea, en este sujeto que tenemos acá, daría la impresión, si uno mira, ustedes tienen que hacerlo a través de la pantalla, que esto, el agua, representa más o menos casi un 60% de la masa total. Pero ¿qué pasaría si nosotros ampliáramos la grasa de esta persona? La ampliáramos un poco más. Por ejemplo, que la grasa fuera esta. Entonces ahora tendríamos una masa corporal mucho más grande y el agua quedaría chiquita en proporción a la masa total y ya no daría el 60, daría menos. Conclusión, es muy importante la cantidad de grasa para definir este número y por eso es aproximado. Surge de múltiples experimentos desde muy, muy antigua la humanidad, en las cuales, bueno, espero que haya sido con animales, se hacían pruebas de el individuo, o me imagino el animal, o el individuo recién fallecido, midiendo su masa y comparándola después con una desecación, es decir, hacer con calor, desecar, sacar todo el agua y comparar las masas y ahí ver cuánto representaba. Pero esta cifra no es exacta, y esta sí, la masa magra versus el agua corporal total. De acá surgen algunas cuestiones muy interesantes respecto a cómo se mide el agua, porque esto que yo les estaba contando hace un ratito, evidentemente, es una cosa que ustedes la tienen que manejar como una anécdota, ¿no? Nadie va a medirle a una persona hoy día la cantidad de agua poniéndola a desecar para verificar qué porcentaje de agua tenía. Pero una aproximación con mucho error sería verificar cuánta grasa tiene una persona, o al revés, si uno quiere mirar la grasa, cuánta agua tiene, y sabiendo los porcentajes se puede llegar a trabajar. Miren, yo les cuento, por ejemplo, una forma interesante es a través de electricidad. Uno pasa la electricidad a través del cuerpo y según la velocidad que lleve, se puede hacer un cálculo de cuánta grasa hay, porque la grasa detiene el paso de electricidad. Y a la inversa, según más rápido vaya la electricidad, más agua, porque el agua favorece el paso de la electricidad. Entonces, con impedanciometría, es decir, mediciones de resistencia y de algunos otros factores, se puede llegar a tener idea de cuánta grasa, por ejemplo, tiene una persona. Sabiendo la grasa y sabiendo la masa total, yo puedo hacer una diferencia, porque, a ver, si yo quiero saber cuánto vale la masa magra, simplemente me alcanza con restar la masa total de la masa grasa, si la puedo obtener a través de impedanciometría, y ahí yo obtengo el valor de la masa magra. Si yo conozco cuánto vale la masa magra, saco el 73,2% y obtengo el agua, con bastante exactitud, por lo menos una exactitud mayor que hacer un porcentaje del 60%. Incluso, y esto ya vamos al revés, yo ahora en unos minutos voy a mostrarles cómo se mide el agua en forma mucho más exacta, y si tenemos la exactitud de haber medido el agua con un mecanismo que ahora van a ver que es el de dilución del indicador,
yo sabiendo el agua, puedo estimar cuánta grasa tiene una persona si sé cuál es su masa corporal total. ¿Por qué? Porque si sé cuánta agua tiene a través de haberlo medido con un método de dilución del indicador, puedo saber que eso es el 73,2% y por regla de 3 saber que el 100% es la masa magra. Y si conozco la masa magra y se la resto a la masa total, obtengo la grasa. O sea que si nosotros necesitamos, por ejemplo, una persona saber con exactitud cuánta grasa tiene, podemos recurrir a la medición del agua. Digo, todas estas cosas sirven para situarnos un poquito, sobre todo, en la relación que hay entre agua, solutos del agua y grasa en la conformación de la masa corporal total. ¿Cuál es el método entonces que usamos para medir el agua con máxima precisión y no andar errándole? El método de dilución del indicador. El método de dilución del indicador se basa en introducirle a una persona, voy a hacer una esquemita, lo hago así, ¿por qué? Porque quiero mostrar que nosotros no somos un cuerpo geométrico como para poder medirle el volumen. Nosotros tenemos aristas por todos lados y además adentro el agua está, bueno, como vamos a ver en un par de minutos, compartimentalizada. Entonces, yo no es que puedo poner una regla acá, acá y acá y decir, bueno, hago una una operación matemática para poder sacar el volumen. Entonces lo que hay que hacer es imaginar, lo cual es difícil, pero esta persona con un nivel de agua, por ejemplo, no sé, hasta acá, obviamente estoy siendo un poquito de ficción para que podamos entender, y decir, bueno, a esta persona le inyecto una masa conocida. Esta masa conocida de una sustancia entra al organismo y si yo espero lo suficiente para que estas masas se distribuya y se diluya homogéneamente, lo que puedo obtener en algún momento más adelante es la concentración. Profe, disculpe que no se escuchó. ¿Le inyecta qué? Sí, se le inyecta una masa, por ahora vamos a llamarle masa, de una sustancia, todavía no definimos cuál. Inyectamos esa sustancia en esa persona y de alguna manera esperamos a que, como pasa, no sé, cuando preparamos un café instantáneo, que la masa de café se distribuya homogéneamente. Profe, ¿puedo Cuando... hacer una pregunta? Sí, A mí en un final me había preguntado de qué depende esa distribución. bueno, perfecto. Ahora después hablamos un poquito de eso. Yo te lo voy a responder rápido y espero que te quede más respondido dentro de un rato. Pero depende de, primero, la posibilidad de que esa sustancia atraviese o no los compartimientos. Si yo quiero medir agua corporal total, necesito que atraviese todos los compartimientos. Yo ahora iba a hablar de eso en unos minutos. Segundo, necesito también ver cuánto se elimina de esa sustancia a través del hígado o riñón, sobre todo riñón. Generalmente las sustancias que usamos son de eliminación renal, porque de esa manera también el comportamiento que va a tener en el organismo y bueno, también depende un poco de cómo se la inyecte, ¿no? Así que hay un montón de factores que te pueden modificar cómo se distribuye. Pero, Profe, si se quiere, el más importante en cuanto a distribución y no cantidad que quede en el organismo es el de atravesar o no los compartimientos. Y también, por ejemplo, algunas cuestiones, nosotros lo llamamos farmacocinética, pero esto es muy complicado y lo van a ver el año que viene. Pero, por ejemplo, si esa molécula se une o no a la grasa del cuerpo. Si se une a la grasa, estamos en un problema porque no se va a distribuir en el agua. Entonces, según el grado de adhesión a la grasa,
también cómo se distribuye. No sé si contesté tu inquietud. Sí, creo que sí. Bárbaro, Cualquier y cosa ahora me voy a vuelvo avanzar con... un poquito más. Es un tema importante este, Gracias. porque si bien parece sencillo, es un tema que hay que masticarlo un poquito para tenerlo claro al momento del examen. Sí, alguien más preguntó algo, dijo Sí, profe. yo, ¿no depende del tiempo también? ¿Del tiempo en que uno Eh, deje de distribuirlo? ¿O ¿Cómo no? se va a distribuir? Claro, por supuesto, también depende del tiempo. Por eso mismo era lo que yo estaba mencionando. Gracias. Si uno pone, por ejemplo, acá la sustancia y mide acá, por ejemplo, cuánto hay, acá no lo encuentra, porque recién lo puso de este lado. Es lo mismo que si yo pongo el agua en una taza de café y pongo la cucharadita, o al revés, por ejemplo, ponemos el polvo abajo, café, y tiro agua, va a demorar en adquirir el color negro o oscuro toda la taza. Quizás al principio se oscurece más, si lo pusiera en un vaso de vidrio, se oscurece más de abajo para arriba, y eso depende del tiempo, evidentemente. Bueno, a ver, la inyección en un lugar es importante que le demos, o sea, inyectamos una masa. Vamos a poner acá masa inyectada. Cualquier tipo de masa, después vemos cuáles son las mejores. Esperamos a que eso se distribuya en el organismo y al cabo de un tiempo medimos en algún lugar de ese organismo la concentración de esa sustancia. Como nosotros sabemos, ustedes por lo menos saben, que concentración es igual a la masa sobre el volumen, la masa del soluto sobre el volumen del solvente, si yo obtengo la concentración de ese líquido con ese soluto, y la podría llegar a poner acá, pasando este término dividiendo y este multiplicando para este lado, me quedaría que el volumen donde se distribuyó ese indicador es equivalente a la masa que se inyectó sobre la concentración que se obtuvo. Varias consideraciones al respecto. Primero, ¿cómo puedo obtener yo la concentración? Esto se hace a través de un aparatín que usan mucho los bioquímicos, que se llama espectrofotómetro, que permite avanzar un rayo de luz a través de la solución, sabiendo qué tipo de sustancia es, según cuán oscura o cuán clara esté, cuán concentrada. A ver, digamos, supongamos que yo hago un café con un cuarto de cucharadita de café instantáneo y pongo 250 mililitros de agua, con una taza, obviamente voy a tener un producto muy claro. Si yo pongo 3 cucharaditas de café en 250 mililitros, voy a tener un producto muy oscuro. Eso está medido, se sabe que para el café la luz que pasa es tanta, y entonces el aparato, si yo le escribo en la computadora del aparatito, pongo que lo que quiero medir es café, ya el aparato sabe, según cuánta luz pase de un extremo al otro del tubo de ensayo, cuán concentrado está. Entonces, ¿qué sustancias elijo para esto? Elijo sustancias que se puedan distribuir en todo el agua y que atraviesen todos los compartimentos que ahora vamos a ver. Uno de los más utilizados es el óxido de deuterio. Óxido de deuterio que se escribe así: D2O, pues un óxido. Y esta sustancia se introduce y no existe previamente en el cuerpo, así que todo lo que aparezca en la concentración tiene que ver con la sustancia que se inyectó. Justo en este caso puntual, esta sustancia, para complejizar un poquito las cosas, es acuosa, no es sólida, es agua. Entonces, por ahí es más complicado, pero ustedes para los fines prácticos ahora piénsenlo como si fuera una sustancia sólida y que la vamos a expresar en miligramos. Pero bueno, a ver, sí. Perdón, pensé que alguien había dicho algo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supónganse que se inyectaron, no sé, 100, vamos a poner 120 miligramos de esa sustancia. Se esperaron unas 2 horas más o menos
y al cabo de 2 horas se midió la concentración de esa sustancia en el líquido, y de esas 120 partículas que yo metí en todo el cuerpo, de repente ahora la concentración es de 2 miligramos, vamos a poner 3 miligramos por litro. Esa es la concentración. Entonces, si uno hace la cuenta, 120 dividido 3, 40, miligramo con miligramo se va, nos quedan 40 litros. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que esos 120 se fueron distribuyendo de manera de quedar 3 en cada uno de los litros que había. Por lo tanto, los litros que hay son 40. Y es una buena forma de saberlo con bastante precisión. ¿Por qué digo con bastante precisión? Porque hay algunos problemas técnicos. Primero, uno de ellos es que yo, como decía su compañera hace un rato, tengo que dejar pasar el tiempo. Segundo, yo no puedo medir apenas introduzco en el mismo lugar porque encontraría una concentración muy alta. Y si dejo pasar el tiempo, habitualmente tenemos una serie de pérdidas por acá, ustedes saben bien cuáles son, tienen que ver con el riñón, y por lo tanto, si nosotros queremos garantizar que la sustancia no sea tóxica, necesitamos garantizar que se elimine por el riñón lo más rápido posible. Por lo tanto, esa ventaja que nos da una sustancia de no intoxicarnos y que sea rápidamente eliminable, juega en contra a la hora de medir. Entonces, lo que se hace es hacerle orinar al paciente apenas se inyecta esto, para que la vejiga quede vacía. Y mientras esperan las 2 horas para medir, la vejiga se va llenando y van apareciendo algunos solutos acá. Cuando se le toma la concentración, también se lo hace orinar en un frasco para que esa cantidad de orina pueda ser analizada y en base a la concentración y al volumen de la orina obtener la masa del soluto. Entonces, básicamente yo puedo obtener algo que se llama la masa excretada. La masa excretada en esas 2 horas es la cantidad de ese soluto, por ejemplo, óxido de deuterio, que se fue por la orina y que ya no aporta concentración. O sea que si yo a las 2 horas de haber inyectado esta sustancia obtengo que la concentración son 3 miligramos por litro, no corresponden a estos 120 miligramos, porque estos 120 miligramos ya no están en el cuerpo, lo que hay en el cuerpo es otra cantidad. Por ejemplo, a ver, si yo digo que la masa excretada son 30 miligramos, en esas 2 horas, significa que lo que yo tengo acá adentro generando concentración no son 120 miligramos, son 90, porque son los 120 que yo inyecté menos los 30 que se perdieron. Entonces, en la fórmula habitualmente se valora la masa excretada. El volumen de distribución es la masa inyectada menos la excretada, que es la que yo tengo en el cuerpo a la hora de medir concentración, sobre la concentración. O sea, esta sería la ecuación que yo estoy haciendo. Entonces, 120 menos 30 me da 90, dividido 3, 30. O sea que ahora el valor corregido, valorando las pérdidas, es 30 litros. ¿Se entiende? Profesor, Sí. sí, yo tengo una consulta, porque hay una Ujú. diferencia entre la cinética de eliminación rápida Ujú. de única inyección y la Ujú. de infusión continua, y la fórmula Completamente. cambia de una y otra. ¿Habría Sí, que en saber? realidad es muy bueno. En realidad hay algunas sustancias que se inyectan una sola vez y el procedimiento es es el más sencillito. Entonces, Claro, que sería el hay- ejemplo de la albúmina, que sería de eliminación lenta, infusión única, y haces masa inyectada dividido concentración plasmática instantánea. claro, bueno, sí, ojo, lo de concentración plasmática instantánea es algo que vos vas a usar cuando se producen eliminaciones rápidas. O sea que vos en el de inyección única, generalmente podés trabajarlo cuando la eliminación es lenta. Si la eliminación es rápida, tenés un problema, que es que vos cada vez que inyectás se elimina. Entonces tenés que hacer un método cuando la eliminación es rápida que se llama infusión Infusión continua. continua. Exacto. Entonces vos le tenés que dar todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Como en realidad
podés generar una curva de cómo se va eliminando. Esa curva tiene que ver en general cuando la infusión es rápida con eliminaciones que se llaman proporcionales. Vos terminás teniendo eliminaciones que son así, entonces hay que rectificar la curva a través de logaritmos y después usar un sistema diciendo, bueno, como yo hago inyecciones, en total inyecté tanto, lo comparo como si fuera el tiempo cero, y ahí uso esta concentración que es imaginaria, que se llama instantánea. En general, no, ustedes se habrán dado cuenta que en el laboratorio disciplinar de fisiología no hay de esos problemas. Es decir, y si a lo sumo hay un problema de eso, el problema les da la concentración instantánea y les da la masa inyectada. O les dice cuánto se inyectó durante tanto tiempo y ustedes tienen que calcular cuánto es el total que se inyectó. O sea que digo, en general no te van a hacer resolver un problema de esto, y la idea es que ustedes lo conozcan, que conozcan los mecanismos. Claro, saber nombrar, digamos. O sea, no se Saber necesita saber nombrarlos, la claro. fórmula específica para cada una. Sí, porque más allá de esa fórmula que es que la velocidad, que el volumen de distribución es igual a la masa inyectada sobre la concentración instantánea para algunos métodos, más allá de esto que vos ya lo mencionaste, cómo hallar la concentración instantánea que se hace en forma gráfica o se puede hacer con un cálculo, pero es muy complejo, eso ya no. Te tienen que mostrar la Perfecto. curva para que vos puedas estirar el valor con el mecanismo que se denomina extrapolación, o te tienen que dar el valor resuelto con la fórmula. Pero bueno, eso en un examen no va a pasar. Pero sí está bueno que ustedes sepan que las sustancias pueden ser de eliminación rápida o eliminación lenta, y que si son de eliminación rápida hay que administrarlas todo el tiempo. En algunos casos se puede obtener una concentración estándar una vez que voy a hacer la infusión continua, y sabiendo cuánto infundiste en todo ese tiempo, en total también podés usar la fórmula. Pero el mecanismo siempre es el mismo. Lo que se quiere razonar acá es que ustedes tengan siempre presente que la base es la fórmula de concentración, que es masa sobre volumen, y que de esta manera uno puede llegar a entender cuánta agua hay en el organismo. ¿Qué pasa? El óxido de deuterio, el agua tritiada, todos ellos son para agua corporal total, pero si yo introduzco una sustancia, por ejemplo, en algún otro compartimiento, y se queda en ese compartimiento, lo que voy a medir es ese compartimiento. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de los compartimientos líquidos que tiene el organismo. O sea, ustedes saben que tienen el agua corporal total, pero dividida en dos grandes rubros, que son el LEC y el LIC. El LEC es una parte del agua corporal total que tiene varias subdivisiones. Tiene una parte que se llama líquido intersticial, una parte llamada líquido plasmático y una parte llamada líquido transcelular. Perdón. Entonces, líquido intersticial, líquido plasmático y transcelular. Algunos textos inclusive hablan de otro líquido llamado líquido del tejido conectivo denso y óseo, pero bueno, en general estos tres son los más importantes. Y el LIC es todo el líquido que quede dentro de nuestro cuerpo, adentro de las membranas plasmáticas. Así que el LEC, el líquido intersticial, plasmático y transcelular, más o menos, ocuparía, y esto chicos redondeando por favor porque hay tantas variantes, un 40 y un 60%, o algunos hablan de un 30 y un 70, otros hablan de un 45 y un 55, no es exacto, pero más o menos podríamos tirar un ejemplo así. El líquido intersticial es el líquido que está en el intersticio de los tejidos conectivos, o sea, por fuera de las células,
el líquido plasmático, el que está dentro de los vasos sanguíneos, y el líquido transcelular, el que está en todos los espacios transcelulares, o sea, rodeado de células epiteliales, por ejemplo, intestino, todo el líquido que hay en el intestino, en el estómago, en no sé, las zonas de endolinfa del oído, en la parte de, no sé, por ejemplo, el líquido que está ahora en las vejigas de ustedes, en este momento, el líquido transcelular. Por eso, generalmente, por las vías más frecuentes del ser humano en cuanto a regulación de los líquidos, el ingreso y el egreso de los líquidos suele ser al transcelular. La vía oral y la vía urinaria y de defecación para eliminar líquidos suelen ser las más frecuentes. O sea, en general ustedes saben que los ingresos de líquidos más frecuentes son los que tienen que ver con el alimento y las bebidas que entran por el líquido transcelular. El egreso más frecuente es la orina, que sale por el transcelular, y el agua que sale por la materia fecal, que también sale por el transcelular. Tenemos una parte de ingresos que son al líquido intersticial, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el agua endógena, que viene del metabolismo, que en realidad aparece en el leak, y del leak hacia el leg pasa al intersticio. Y después, bueno, tenemos otras pérdidas de agua, como pueden ser la respiración y otras pérdidas no menores, como la sudoración, por ejemplo, que también son a partir de espacios transcelulares, es decir, a partir de epitelios. Bien, el líquido intersticial representa la mayor parte del LEC, el plasmático representa bastante menos. Si tuviéramos que hacer que este es el 100%, o sea, referido al 100% de agua corporal, y el líquido intersticial más o menos representa un 30%, y el plasmático representaría un 5% aproximadamente, y el transcelular representaría otro 5%, para hacer el 40% del agua corporal total. Más o menos, chicos, porque acá van a encontrar una variedad enorme de números. Pero sí es cierto que yo, cada vez que meta líquido, perdón, una sustancia indicadora para medir líquidos al organismo, lo voy a hacer siempre, para hacerlo más rápido y más eficaz, a través del líquido plasmático. O sea que normalmente la masa inyectada ingresa por acá, por ejemplo a través de una vena, y de acá tiene que ir pasando a los distintos lugares. En el caso del óxido de deuterio, que yo les decía recién, tiene la habilidad de pasar al intersticio, de pasar del LEC al LIC, atravesar las membranas plasmáticas y llenar el agua corporal total de óxido de deuterio. Pero, por ejemplo, una sustancia como la inulina, si yo la inyecto por acá, pasa al intersticio, llega a entrar en todo el LEC, pero no pasa al LIC. Entonces, al no pasar al LIC, cuando yo hago todas las operaciones de lo que encuentro, obtengo que la inulina lo que mide es el LEC. O sea que la inulina es un indicador muy típico para medir LEC. Y bueno, hay un montón más, no se crean que es el único. Después, dentro de lo que es el líquido plasmático, yo puedo ingresar una sustancia que quede solo en el líquido plasmático. Hace un ratito alguien hablaba de la albúmina, y también, por ejemplo, Está el azul de Evans y la hablar del albúmina azul de Evans. radiactiva. Exactamente, el azul de Evans, por ejemplo. O sea que el azul de Evans, la albúmina y otros se usan para medir el líquido plasmático. O sea, lo inyectamos, esperamos 2 horas que dé toda la vuelta, le restamos lo que se excretó y obtenemos la concentración, y dividiendo obtenemos un valor de agua. Ese valor de agua no es representativo ni del LEC ni del agua corporal total, es del líquido plasmático, porque no puede atravesar los epitelios de los vasos sanguíneos, o sea, los endotelios. Y medir el LIC es imposible a través de sustancias indicadoras, así que lo que hacemos habitualmente es la resta entre agua corporal total menos LEC, obtenemos el LIC. Bien, básicamente hasta acá tenemos hecho un repasito de los principios básicos de los compartimientos líquidos. Eso con respecto a sustancias exógenas. Sí, por ¿Y supuesto. las endógenas? ¿Podría ser creatinina, tener en cuenta? Sí, sí. Lo que pasa es que el gran problema cuando uno quiere medir agua es que
que necesitas una masa bien conocida. Con la creatinina vos podrías estimar cuánta masa tenés a través de cálculos. Y entonces tu masa inyectada, digamos, tiene un poquito de error. Pero bueno, también se puede usar. Sí, exactamente. Y la creatinina en este caso, digamos, te vendría bien para medir el líquido plasmático. Bien. Perdón. Profe, una Sí. consulta. ¿Cuándo va a medir el agua corporal total? ¿Es muy utilizada en la práctica médica la antipirina también? ¿O no? Sí, ¿Sí? totalmente. Sí, Claro. completamente. La antipirina, muy Y bien. yo tengo una consulta. ¿El óxido de deuterio sería la agua deuterada? Lo mismo Sí, sería. agua deuterada o también, O la mirá, tritiada. no, es la deuterada. La deuterada. Pero El no es agua lo deuterada, mismo. sí. Mira, me hiciste dudar, para mí son distintas. El agua deuterada es el agua que se usa en los reactores nucleares para enfriar. O sea, para enfriar el reactor y que no estalle, digamos, está todo bañado en agua deuterada, en óxido de deuterio. Pero es inocuo para el organismo si se inyecta. Así que, bueno, por supuesto, tenés que inyectar uno que no venga de una planta nuclear, pero en general es así. Y bueno, una cosa que me me hicieron acordar, que es re importante, chico, de mencionar, es que siempre mencionen que las sustancias que se utilizan como indicadores tienen que ser no tóxicas. Nadie se le va a ocurrir meter un veneno para hacer una medición de agua. Bien, espectacular. A veces medir el líquido plasmático puede servir, porque ustedes con el líquido plasmático sumado al hematocrito, bueno, no sumado, pero operativamente con el hematocrito, pueden llegar a calcular, por ejemplo, cuál es el volumen sanguíneo. O sea, digo, lo repaso porque es un tema muy habitual. Ustedes saben que el volumen sanguíneo es igual al volumen de células más el volumen plasmático. Pero esta relación entre estos dos elementos, o sobre todo entre esta y esta, se puede obtener. Esta dividido esta es la que conocen como hematocrito, o sea, el volumen celular dividido el volumen sanguíneo es el hematocrito. O sea, ¿cuánto representan las células del volumen sanguíneo total? Por supuesto, un hematocrito con 0, no, si lo multiplican por 100 obtienen un hematocrito en porcentaje. Pero si ustedes saben cuál es el volumen plasmático y tienen el valor de hematocrito hecho a través de un tubo de ensayo simplemente con una centrífuga, con este valor y este valor pueden llegar a saber cuál es el volumen sanguíneo, porque volumen celular se puede reemplazar por volumen sanguíneo menos volumen plasmático, y esto dividido volumen sanguíneo y esto hematocrito, y se puede sacar factor común, y acá les queda volumen sanguíneo sobre volumen sanguíneo menos volumen plasmático sobre volumen sanguíneo igual a hematocrito. Esto se va con esto, nos queda en 1. Y entonces 1 menos, nosotros ya tenemos el valor esto y el hematocrito, podemos despejar el volumen sanguíneo. Y si no, lo podemos hacer también a través de una regla mucho más simple, que sería decir, bueno, yo tengo el volumen plasmático que lo obtuve a través de azul de Evans. Acá tengo volumen plasmático. No sé, supónganse que obtuve un valor de 3000. Y yo sé que, supónganse que el hematocrito es, no sé, vamos a ponerle 40%. Yo sé que el volumen sanguíneo representa el 40% y el volumen plasmático representa el 60%, porque es la diferencia al 100, ¿no? Que es el volumen sanguíneo. Perdón, acá tengo que poner volumen celular. Disculpen. Si yo tengo el volumen plasmático que es 3000, sé que el hematocrito es 40, lo que sé es que las células representan el 40% respecto al volumen sanguíneo, que es el 100. Entonces, si 3000 es el 60%, obviamente el 100%, que va a ser X, va a ser el volumen sanguíneo. O sea que está bueno, si quiero conocer la volemia de una persona con bastante exactitud,
hacer la medición del líquido plasmático con azul de Evans y después posteriormente, o anteriormente, como ustedes quieran, obtener un hematocrito. Y con eso puedo obtener la volemia de una persona. Digo porque estas son preguntas habituales, porque son Profe, razonamientos muy lindos. Sí, yo tengo la fórmula de sangre es el plasma dividido por 1 menos hematocrito. ¿Por qué ese 1 menos hematocrito? para obtener... Para obtener el volumen de sangre tengo la fórmula, esa que diste, que sería el Sí. LIV dividido Ah, hematocrito. Pero sería sí, vos 1 querés menos que siga. hematocrito. Sí, es que hay que seguirla. Yo no la seguí porque bueno, que empecé el desarrollo y no lo seguí, pero vos, te vuelvo a repetir, vos tenés 1. Esperá que lo voy a poner en azul. Esperá. 1, ¿Puedes poner la hoja un poco más? ¿sí? ¿Ahí? ¿Ahí va bien? Sí, 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 gracias. 1 menos volumen plasmático sobre volumen sanguíneo igual a hematocrito. Hasta ahí habíamos llegado en el desarrollo de la fórmula, ¿verdad? El 1 sale de sacar factor común, volumen sanguíneo sobre volumen sanguíneo menos volumen plasmático sobre volumen sanguíneo, y volumen sanguíneo sobre volumen sanguíneo es 1. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es pasar el menos restando, por ejemplo, para este lado, o viceversa, o se puede dejar el menos acá, por ejemplo, fíjate, menos volumen plasmático sobre volumen sanguíneo igual a, y paso 1 restando para acá, que acá está sumando, así que pasa restando, hematocrito menos 1. Acá yo ahora puedo pasar menos hacia allá, y dejar volumen plasmático sobre volumen sanguíneo igual a menos hematocrito menos 1, que esto me va a cambiar el signo de y el signo de me va a dejar así, menos hematocrito más 1, porque cambia los signos de adentro. Entonces esto ya se puede dar vuelta y te puede quedar como, necesitaría una hoja más grande, perdón, no sé si alcanzan a ver, pero tendría que ser acá, yo puedo dejar 1 menos hematocrito. Y acá Claro, me porque sigue cambia el signo de quedando, afuera, ¿no? No de claro, el signo adentro. de afuera te cambia los dos de adentro. Y volumen plasmático sobre volumen sanguíneo, y acá seguimos teniendo volumen plasmático sobre volumen sanguíneo, lo voy a poner de este lado, porque si no ya no se ve. Volumen plasmático sobre volumen sanguíneo es igual a 1 menos hematocrito, y ahora sí puedo pasar estos factores. Sigue siendo larga la ecuación, muchachos, pero ya que me lo preguntaron, yo puedo poner acá volumen sanguíneo, o sea, perdón, vamos a hacerlo así, vamos a dejarlo así, volumen plasmático es igual a 1 menos hematocrito, multiplicado por volumen sanguíneo, porque pasa multiplicando, y ahora yo puedo pasar que está acá dividiendo al otro lado, volumen plasmático sobre 1 menos hematocrito es igual a volumen sanguíneo, y acá obtengo finalmente la fórmula del volumen sanguíneo dividiendo el volumen plasmático sobre 1 menos hematocrito, siempre que el hematocrito esté como 0, 0,40, 0,50, pues si no tengo que ponerle acá sobre 100, si lo tengo expresado en porcentaje. Así que esta es la fórmula que encuentran en los libros, pero el desarrollo viene de hacer toda una ecuación. Digo, ya que lo preguntaron, me parece que está bueno aclararlo. Bien, excelente. ¿Cómo está regulada el agua? ¿Cómo está regulada el agua? Esa es una gran pregunta. A ver, yo quiero hacer una especie de cuadro para que nos quede alguna idea al respecto en forma gráfica, digamos, porque es un tema bastante complejo. Entonces yo quiero hacer un cuadrito que nos permita estudiar tranquilos, sin problemas, y que sea gráfico a la vez para retenerlo. Entonces yo me voy a plantear lo siguiente: ¿qué pasa si en algún momento disminuye el agua corporal total? Ese va a ser mi planteo, porque evidentemente, me imagino que se darán cuenta
que si el agua total disminuye, tiene que haber alguna forma finalmente para que aumente, o por lo menos para que no se pierda tanto. Y después lo podemos pensar al revés, si el agua está aumentada, ¿qué pasa para que ese agua vuelva a la normalidad? Bueno, se tendría que perder agua. Y acá vamos a mencionar algunos factores neuroendocrinos que regulan el agua. Entonces, a ver, una de las cosas que me imagino que habrán leído, que es súper importante, es que cuando disminuye el agua corporal total, hay un aumento en la concentración de los líquidos. Y bueno, ustedes saben que cuando hablan de la concentración de todos los solutos, ya no hablan más de la palabrita concentración, sino que le dan un término diferente que es osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de todos los solutos que encuentran en el agua, y bueno, se mide en miliosmoles por litro o osmoles por litro. Si lo medimos en miliosmoles por litro, son unos 300 miliosmoles por litro. Y esa osmolaridad se va a ver aumentada cuando lo Profe, que se ¿puedo hacer pierde es una agua. consulta? Sí, por supuesto. Porque yo cuando estaba estudiando vi que algunos libros lo comparaban la molaridad como la osmolaridad y otros lo comparaban la molaridad con la molaridad y se lo cambiaba a las unidades de medida. Entonces como que Sí, me quedaba un poco confuso, porque uno decía, por ejemplo, que la molaridad sería la concentración del agua por kilo, o sea, y la otra sería por litros. Así que como que me quedaba un poco confuso. sí, yo no me haría tanto lío al respecto, porque en realidad esto de la osmolaridad tiene que ver con pensar cantidad de partículas. ¿Mm? A ver, espera, voy a buscar acá un espacio. O sea, en realidad el término osmolaridad en realidad surge de la cantidad de osmoles sobre volumen. ¿Mm? O sea, osmoles sobre volumen. En realidad nosotros para la imaginación nuestra, el término osmol debería ser similar a cantidad de partículas. ¿Mm? Ojo, no estoy diciendo que sea lo mismo, ni a palos, pero es importante que ustedes entiendan que cantidad de osmoles habla de partículas y no nos habla de la masa. Voy a corregir, no voy a poner peso. No nos habla de la masa de esas partículas. ¿Eh? Cuando nosotros ponemos una concentración, por ejemplo, de una sustancia sólida, muchas veces la ponemos en masa sobre volumen. Por ejemplo, no sé, creatinina, hace un rato mencionaba la creatinina. Bueno, miligramos por cada 100 mililitros. Entonces, pues, uno dice, bueno, 0,8, 1 miligramo por cada 100 mililitros. En cambio acá no ponemos la masa, sino que decimos tantas partículas, y tiene tanta reivindicación, digamos, una partícula pesada como una partícula chiquita, porque no interviene la masa. Y por eso lo de mol, osmol, porque viene de los moles. Este, y, y bueno, nosotros acá podemos poner tanto glucosa como sodio, como... Acá lo que aporta es cada molécula independientemente. Aporta una cantidad de partículas y eso lo dividimos por el volumen y obtenemos la osmolaridad. Lo que pasa es que, bueno, son tan chiquititas, que bueno, se usa ese número de Avogadro para poder transformar algo que es por 10 a la menos 23 o 10 a la 23, la cantidad de partículas, en algo más tangible. Por eso se usa la unidad osmoles. Pero sí, yo creo que ustedes tienen que hacer una disquisición importante entre osmolaridad, que es la cantidad total de partículas sobre un determinado volumen, de otro término que ya tiene que ver con las partículas osmóticamente activas. Entonces ahí hay una diferencia después cuando hacen todo lo que tiene que ver con el movimiento de líquido entre un compartimiento y otro.
y discriminan osmolaridad de tonicidad. Y hablan Perdón, de profe. hipertónico o hiperosmolar. Sí, Para, para sacarme la duda nada más. Entonces la por diferencia supuesto. entre molaridad y osmolaridad es que la molaridad cuenta partículas de una misma especie y la osmolaridad cuenta partículas de varias especies. Claro, 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 yo claro. tengo así también, independiente de su Exacto. naturaleza, forma o tamaño. Claro, Exactamente. Quizás por les eso se pido usa disculpas, hice una para... pedorata muy larga para explicarlo, pero, o sea, si yo tengo en un vaso tengo cloruro de una molécula de cloruro de sodio y una molécula de glucosa, bueno, yo voy a decir entonces, como bueno, estas están divididas, termino teniendo 3 partículas. ¿Me entienden? Supongamos que esto es 1 mililitro. Entonces yo voy a decir, bueno, tengo 3 partículas por mililitro, tengo 3 moles por mililitro. ¿Se entiende? Y ahora, si yo midiera, como ustedes dicen, molaridad, necesito hacerlo por sustancia particular. Tengo que medir la molaridad de la glucosa, la molaridad del cloruro de sodio. ¿Se entiende? Profe, Sí, gracias. Bien. ¿y cuál Sí, sería exactamente la definición de tonicidad? claro. Es la osmolaridad, pero calculada en base a las moléculas que no pasan la membrana. Entonces, si ustedes tienen una membrana semipermeable y tienen acá 300 miliosmoles por litro de partículas, capaz, digo, dentro de estos 300 miliosmoles por litro, que quizás 270 de esos miliosmoles, por decir así, no pueden atravesar la membrana, y capaz que haya 30 que sí, que atraviesan libremente la membrana. Entonces, contar las partículas que no atraviesan la membrana nos permite obtener este término que es la tonicidad, que va a ser verdaderamente el que genere el efecto osmótico. Hay una cuestión acá de nomenclatura y de definiciones que es bastante compleja, pero el término tonicidad es mucho más adecuado a la hora de hablar de la cantidad de agua que yo voy a atraer a través de la ósmosis. Porque si bien cada vez que yo aumente la osmolaridad, o sea, yo tengo un medio hiperosmolar, o sea que estos 300 se van agrandando, 400, 500, 700, 800, yo tengo un lugar que tiene 800 miliosmoles por litro, es obvio que ese sector, ese compartimiento, va a tender a atraer agua, sobre todo si del otro lado tengo una osmolaridad menor. Pero en realidad, siempre una parte de esos solutos no van a atraer agua. Capaz que de 700, capaz que son 600 los que atraen agua. Entonces, no está mal hablar de osmolaridad, pero mucho más adecuado para el fenómeno de atracción de agua hablar de tonicidad. ¿Se entiende? Profe, entonces cuando digo de tonicidad, yo puedo decir que es una característica de la membrana para el paso de determinados solutos, para la permeabilidad de los solutos. Muy bien, lo que vos podés decir es que es una medida de osmolaridad o de concentración de partículas que tiene que ver con partículas que por las propiedades de la membrana no la pueden atravesar. O sea, Claro. está muy Hay bien meter las docentes, propiedades de la... ¿Perdón? Sería hay la gente que capacidad que dice, tiene la... ay, no, sería la decilo. capacidad que tiene la membrana para el paso del agua, sería la tonicidad. Sí, sí, se puede decir así. No está mal. Claro. Son definiciones genéricas. No está Un mal. profe de física dijo que puede ser tanto una propiedad de la membrana cuanto la propiedad de la solución, porque la membrana, o sea, lo que va a hacer es dejar o no pasar, pero al mismo tiempo la solución va a reflexionar o no sobre la membrana. O sea, que puede ser una Claro, propiedad tanto de uno como de otro. claro. Que sería la Chicos, presión que causa en la membrana, por eso de tonicidad. sí, 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 yo lo entiendo. Ustedes están viendo propiedades ya muy de la física para explicarlo. Yo no soy experto y lo dejo en manos, obviamente, de nuestros colegas de física que lo explican perfectamente bien, pero me parece que estamos hablando todo de lo mismo. Lo que pasa es que después yo a veces digo, ¿saben por qué se los menciono así? Porque cuando uno a veces pregunta en los exámenes, uno dice, bueno, a ver, si yo tengo un medio hipertónico, ese medio atrae agua o no si el otro medio es hipotónico. Entonces,
ahí cuando hablamos de esa manera, tonicidad pasa a ser una propiedad de ese líquido que está ahí, ¿me entienden? O sea, si yo digo, este medio es hipertónico y este medio es hipotónico, el agua se va a dirigir del medio hipotónico al medio hipertónico. ¿Por qué? Porque las partículas que están de este lado en mayor concentración y no atraviesan la membrana, traen agua. Yo lo que estoy diciendo con tonicidad en este lugar es que, bueno, hay una concentración muy alta de partículas que no atraviesan la membrana. ¿Por qué no atraviesan la membrana? Bueno, por propiedades de la membrana, de la reflexión de esa sustancia, etcétera, etcétera. Pero a eso me refiero. Creo que estamos hablando todo de lo mismo y nadie debería decirle que está mal eso así expresado. Profe, ¿puede volver a repetir la definición? Igual así la anoto porque no llegué, que dijo que era la propiedad de la membrana de qué, no entendí. Ah, bueno, no. Miren, yo no quiero meterles una definición que roce algo contra la física, porque a veces ustedes usan textos específicos de física y tienen definiciones más lindas de la física. Yo lo que les dije es que en un término genérico, sobre todo desde la fisiología, osmolaridad es un término amplio que habla de concentración de todas las partículas que hay en un líquido. Y tonicidad habla de la concentración de esas partículas, pero no de todas, sino de las partículas que no atraviesan la membrana. Ok. O sea, tonicidad sería la concentración de partículas que no atraviesan la membrana. Si lo nombramos así, pero después los chicos metieron algunas definiciones más de la física que me parecen acertadas, diciendo que la tonicidad es una propiedad que depende de que haya selectividad en la membrana y que las partículas no atraviesen la membrana. Es una linda definición también. Tonicidad, entonces, es la propiedad que tiene que ver con que partículas no atraviesan la membrana. Profe, y si tuviéramos que saber, o sea, elegir sales de rehidratación, ¿cuáles serían las más apropiadas para el examen? Ah, qué pregunta. Dame un segundito. Claro, porque hay tipo docentes que dicen una cosa, docentes que dicen otra, en el caso de la unidad problema en específico. Sí, a ver, mira, yo te lo voy a resumir de la siguiente manera. Esto ya excede y nos fuimos para otro lado, pero me parece que está bueno. Siempre está muy lindo que ustedes pregunten. A ver, en realidad si vos tenés una célula intestinal y tenés acá el transcelular, que es el hueco intestinal, y vos para que el agua que entró pase del transcelular, o sea, del LEC al LIC, a una célula. Bueno, me van a matar los profes de histología si ven que dibujé una célula intestinal así, ¿no? Por supuesto, vamos a hacerla con la microvellosidad. Para que el agua pueda entrar, yo necesito tener una osmolaridad determinada, si quieren, lo digo mejor, una tonicidad, pero vamos a decir así, una osmolaridad determinada en la célula, miliosmoles por litro, y necesito tener una menor acá. Yo puedo tener acá 200, 100 miliosmoles por litro en el transcelular, pero cuando el agua pura ingrese, lo cierto es que esto va a quedar muy diluido. Supónganse que queda con una dilución 20 miliosmoles por litro. No sé cuánto tenía antes, pero al meterle agua, el agua pura me lo deja muy diluido. La verdad es que si tengo muchas partículas de este lado y pocas de esta, el agua va a ejercer un paso desde donde está más diluido a donde está más concentrado, así. Esto es lo ideal. O sea, lo ideal para que una persona se hidrate es que el agua entre desde el transcelular al LIC. Y para eso yo necesito tener una muy buena concentración en el LIC y diluido el LEC. Si yo meto agua en el LEC con mucha osmolaridad, puedo tener el problema de que se lleguen a igualar las concentraciones. Imagínense qué pasaría si yo meto agua con mucha osmolaridad y llego a 300 miliosmoles por litro de los dos lados. Esos 300 milimoles por litro de los dos lados no van a permitir que el agua se absorba. Por eso la mejor forma de hidratarnos es agua de la menor osmolaridad posible. O sea que si tenemos agua pura, mejor.
Claro, igual si está deshidratado, aumentaría Bueno, el 300 del la osmolaridad, digamos. Estaría más. claro, O sea, claro, un exactamente. isotónico también pasaría. Claro, bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos teniendo un problema de salud? Por eso yo creo que hay que identificar muy claro lo que es la salud de la enfermedad. Cuando tenemos un problema de enfermedad o tenemos, bueno, un estado crítico en la hidratación, ya la cosa cambia. Y ahí podríamos pensar en que sustancias más, digamos, si se quiere, más concentradas puedan igual ejercer paso de agua. En el caso de una deshidratación, donde esta célula esté un poquito más osmolar, el agua va a pasar mejor, aunque no sea tan baja la concentración, como dijiste vos recién. Pero por otro lado, hay situaciones donde se usan las sales de rehidratación oral que tienen que ver con patologías, y ahí sí es interesante. ¿Por qué? Porque hay patologías donde baja mucho la osmolaridad acá, y entonces no podemos absorber agua. ¿Cuáles son las patologías donde baja esa osmolaridad? Y son todas aquellas donde hay secreción de solutos hacia el exterior, como pasa en las diarreas secretoras, en la diarrea del cólera o en la diarrea del viajero por Escherichia coli. Son diarreas que alteran los canales, generan cambios en el AMP cíclico, bueno, y se invierte el flujo de iones. Entonces, ¿qué pasa? Los iones se van para el transcelular, y por más de que yo tome agua, al estar los iones de este lado, el sodio, el cloro, etc., al estar de este lado los iones, no puedo absorber agua porque no están de este lado ejerciendo osmolaridad. Entonces, ahí es donde toma importancia la sal de rehidratación oral, porque yo introduzco la sal, introduzco el sodio en conjunto con la glucosa y fuerzo ese transportador que ustedes vieron, muy interesante, que es un transportador que es compartido entre glucosa y sodio, y pueden entrar los dos. Entonces, si yo meto, por más que sea isotónico o hipertónico o lo que sea, pero si yo en esa solución, que ahora ya no es más agua pura, ahora es una solución de rehidratación oral, meto sodio con glucosa, el secreto es que esto va a entrar forzadamente por el mecanismo de cotransporte, y entonces eso va a generar, a restablecer la osmolaridad de este lado, otra vez para que yo pueda, a la cola de esto, absorber agua. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero dejar claro, por lo menos, una postura desde la fisiología, que es que las sales de rehidratación oral son muy importantes para rehidratar por el mecanismo de cotransporte y por lo que tienen incluidas los dos componentes, sodio y glucosa, y eso permite forzar el mecanismo, pero solo cuando hay una enfermedad, que en este caso la más común es la diarrea secretora. ¿Se entiende? Todo lo demás es bastante controversial respecto a las sales de rehidratación oral. ¿Se entiende? Claro. Profe, Ujú. perdón, entonces con respecto a lo que plantea la UP, sería, o sea, Sí. lo mejor sería decir que no es necesario darle sales de rehidratación, que lo mejor sería básicamente el agua potable, porque al tener una osmolaridad muy baja permite que el agua se reabsorba y entre a la célula. Maravilloso. Sí, Así yo que- no diría reabsorba, diría absorba. bien, sí, perdón. Pero está Claro. excelente. Igual hicimos esta pregunta en la clase de la doctora Fabiana. Ella dijo que va a depender también de la cantidad o sea, del kilómetro, de cuántos kilómetros van a ser la maratona, de la intensidad de la maratona, porque si tenés una maratona que son tipo, no sé, 20 kilómetros, que perdés mucho sudor, o sea, perdés mucho líquido hipotónico, ahí en ese caso tenés que dar un líquido hipotónico, porque el sudor, como era muy hipotónico, aumentó mucho la osmolaridad adentro de la célula y necesitas un hipotónico para rehidratar. O sea, Bien, depende mucho por de eso, la pero fíjate vos cantidad y que el esfuerzo. la respuesta que te da la profesora coincide con lo que te digo yo, Claro. exactamente. Porque siempre estamos hablando de que en situaciones fisiológicas conviene dar agua. Hay dudas al respecto y algunos trabajos y mucha controversia
cuando vos tenés algunos tipos de deporte, como algunas maratones de 40 kilómetros, donde vos, bueno, cuando vos tenés pérdida de solutos. Entonces, podría ser necesario o mejoraría las condiciones reintegrar solutos junto con el reintegro de agua. Pero eso ya es parte de una discusión científica mucho más grande. Para un problema de estas características, donde se presenta algo de la normalidad de la vida, como puede ser este niño que muestra signos de deshidratación, yo no dudaría en contestar que hay que darle agua potable, por la respuesta que dijeron recién. Profe, en cuanto a la Y para las UP3, chicas que están corriendo la maratón, esa misma. que van a correr. Las chicas preguntan sobre qué es mejor. Entonces, Agua, sí, yo claro, diría agua. Pero, Pero, profe, yo creía que cuando estamos en un maratón y hay mucha sudoración, no hay tiempo de haber una reabsorción de cloruro de sodio por parte de los folículos pilosos. Entonces, perdemos también solutos. Por eso que yo escuché de un otro profesor que tenía que dar un líquido isotónico porque solo hipotónico o el agua pura no alcanzaría para deponer todo. Está bien, pero a ver, eso ya sería en una situación extrema. Está bien que lo que pasa es que ustedes no le han dado las herramientas para medir en qué momento pueden dar un líquido o no de estas características. Entonces, si ustedes hablan de la maratón, pueden decir, como dije yo hace unos momentos, que hay me parece que hay como un delay, se escucha dos veces. Pero bueno, voy a tratar de no confundirlo. Lo que uno puede hacer es, en ciertos momentos, administrar líquidos isotónicos o sales, como quieran decirle, cuando hay muchas pérdidas de solutos. O sea, ¿cómo van a definir ustedes en un momento del examen cuál sería el momento de la maratón en la cual darle o no sale de rehidratación? Entonces, ustedes pueden decirlo desde la perspectiva genérica. Ustedes contesten, siempre la mejor manera de absorber agua es líquidos hipotónicos. La bebida tiene que ser de líquido hipotónico como el agua potable. Mientras más tónico sea, menos se va a absorber. Ahora, hay casos puntuales donde se pierden sales, como las diarreas secretoras, como la deshidratación importante, la sudoración importante en ejercicios muy, muy prolongados, como puede ser la maratón, donde ahí se puede considerar el uso de agua con determinados solutos o sales de rehidratación oral para mejorar la hidratación. Pero siempre tienen que decir que hay algún grado de alteración que permita justificar esto, porque en la fisiología más normal no se justifica. ¿Me entienden? No sé si lo entendieron o no. Yo lo que sí les puedo dar para mayor tranquilidad es que desde que se han generado estas unidades problemas hace tantos años, siempre traen este tipo de problemas. Siempre se discute en tutoría y en un montón de lugares si corresponde o no darle sales de rehidratación oral. Lo que yo no diría es que automáticamente a toda persona que está corriendo una maratón le doy sales de rehidratación oral. Eso yo no lo diría. Diría, bueno, en algún momento puede ser, según la cantidad o según la pérdida que ese deporte genere, pero no lo diría como algo genérico, porque ustedes tienen que dejar primero bien claro que entienden que la absorción de agua tiene que ver con que el agua que ingresa sea hipotónica. Y después saber que se puede forzar el ingreso de solutos cuando estos solutos se pierden. ¿Me siguen? Para no hacernos lío y que ustedes, el docente, entienda que saben de la temática. Es que es un tema que nos toman en la mesa y generalmente nos bochan, pero o sea, el cuaderno del alumno tampoco tiene un texto sobre las de rehidratación o qué hacer, entonces es muy confuso. Claro, y si ustedes van a ir a los mejores lugares, como son los journals
de fisiología del deporte para mirar, van a haber discusiones, no se ponen de acuerdo en qué momento, cuándo, cómo. Entonces, ustedes tienen que hacer una contestación genérica. El agua se absorbe por mecanismos que tienen que ver con la cuestión de osmolaridad, de ósmosis. Se entra más agua cuanto más pura es el agua. Y si hay condiciones de pérdida de soluto, como pueden ser las diarreas o algunos ejercicios extremos, se usan sales de rehidratación oral. Y ahí explican, si quieren, por qué la sal de rehidratación oral mejora la condición de hidratación en esos momentos, que es porque llena la célula intestinal de soluto para permitir la absorción de agua. Claro. ¿Se O entiende sea, más o es algo menos? que sí se entiende re bien, profe, tipo, o sea, entre todos creo que tenemos un consenso del agua, en ese caso de la UP, pero Mujica dijo de los geles de rehidratación. O sea, dijo que él usaría eso en la clase. Así Está que bien, pero bueno, como que... está bien, pero ustedes digan, pero ustedes si aclaran el mecanismo por el cual piensan que le van a dar los geles, está bien, ustedes aclaren. Y si esa persona perdió muchas sales en su ejercicio, por lo que mencionaba antes, se pierde la capacidad de reabsorción de las sales en el folículo, etcétera, todo lo que ustedes me dijeron de la piel, aclaran eso y ahí queda claro que ustedes conocen que no le van a dar porque sí la sal de rehidratación oral, sino que se la dan cuando las células están teniendo problemas para mantener su osmolaridad con los solutos. Entonces, ustedes dejan aclarado que conocen el porqué y el fundamento, no que se lo van a dar así porque sí. ¿Me entienden? Porque ahí vienen los problemas. Mientras ustedes expliquen que cuando estamos normales necesitamos agua lo más hipotónica posible, y cuando hemos perdido sales necesitamos forzar la entrada de sales con la sal de rehidratación oral, ya está. Después ustedes dicen, por ejemplo, en las maratones extremas, no necesitan decir a los cuántos kilómetros hay que darle ya la sal. Y después, claro, como dice el profesor que mencionaban recién, está clarísimo, ustedes pueden darle la sal de rehidratación oral ya armadita, o le pueden dar el agua por un lado y los sales por el otro, que son las que vienen en los geles. Eso son todas posibilidades. Profe, ¿y las bebidas deportivas que contienen también glucosa y electrolitos? Sí, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Bien. Son bebidas que se esfuerzan por darle sabor a la cosa, pero básicamente tienen esa diferencia. A diferencia del agua común, mezclan agua, azúcar y sodio. Básicamente el principio de las soluciones es esa, forzar el mecanismo de cotransporte. Y como es tan feo mezclar sal con azúcar, bueno, hay distintas presentaciones. Bien. Está la que preparan ustedes manual, está la que viene OMS, digamos, con la sal y después se restituye con agua, están los geles, están las bebidas que se compran en los negocios, etc. Dale, gracias. Yo diría que si ustedes me preguntan a mí cuál es la mejor, porque les puede pasar que... Bueno, la mejor es la que ustedes aprendieron en armar como sal de rehidratación oral de la OMS. Esa sería la mejor cita, si quieren decir algo. Entonces, básicamente, si estamos hablando en lactancia exclusiva, sería la lactancia, en un N deshidratado sería agua potable, y en un maratón sería una sal de rehidratación oral. Sí, si en esa maratón ha perdido sales, sí. Sí, Bien. sí. Sí, por supuesto no. Igual en el nene que es lactante, o sea, o a ver los signos de deshidratación, y si está muy deshidratado no puedes dar solo la leche materna, tienes que internarlo y dar endovenoso, ¿no? También, ¿no, profe? Bueno, por supuesto, por supuesto. Es decir, eso ya no lo van a evaluar ustedes, pero se pueden dar líquido endovenoso si la deshidratación es importante, o se pueden dar líquidos por vía oral si la deshidratación es leve. Ustedes digan eso y ahí no le van a Claro, errar. pero en Pero el no está caso de... prohibido darle a un chico agua. Por más uno intenta darle el agua siempre por la leche materna, no hace falta darle agua extra, etcétera, pero cuando ya hay signos de deshidratación hay que darle agua, sí, claro. Bueno, sigo entonces con lo que me había propuesto antes.
Perdón, profe, una pregunta rápido que me surgió ahora. Ningún problema. Viste que a veces te deshidratás y te internan, qué sé yo, por una diarrea. ¿Por qué te inyectan suero para rehidratarte? Bien, muy buena pregunta, porque vos a partir del suero lo que metés es agua directamente a nivel del líquido plasmático y eso va a pasar al LEC. Y lo que vos haces es meterlo isotónico o isomolar porque ya no necesitas la absorción intestinal. Vos le das a una persona un líquido hipotónico para favorecer la absorción intestinal normalmente cuando lo haces por vía oral, pero si lo haces por vía endovenosa, ya directamente te conviene meterlo con sales, porque si además, con sales o con glucosa, pero a un nivel isotónico, si vos llegás a dar agua pura por venas, lo que vas a lograr es que el agua pase violentamente al compartimento intracelular y se puedan hinchar las neuronas y se te genere un fenómeno muy importante que es el edema cerebral, que es mortal. Entonces, si le das la sal tremendamente, perdón, la solución salina tremendamente hipertónica, como puede ser la solución salina hipertónica, por ejemplo, cloruro de sodio al 9%, o al 15%, todo eso te generaría un problema muy importante que es la deshidratación celular. Si vos le pones cloruro de sodio en altas dosis en una solución salina hipertónica, lo que haces es sacar agua de la célula y llevarla al compartimento LEC, y eso te genera una deshidratación celular, que también es grave. Entonces, vos lo que haces siempre que vas a meter agua en las venas para restituir, lo haces a través de soluciones isoosmolares. Hace un rato dije 9, sería 15 la hipertónica. O sea que la solución salina isotónica o isoosmolar es la que vos le vas a dar a una persona que quiere hidratar por vía endovenosa, rápida, cuando está en una deshidratación grave. Claro. Genial, gracias. Bárbaro. Muy bien. Bueno, gente, sigo con esto un ratito más. Ustedes me avisan cuando cortamos. Yo hasta las 2 tengo tiempo, así que tenemos todavía un rato largo. A ver, la disminución del agua corporal total va a generar un aumento de la osmolaridad. Fue buenísimo lo que dije porque de ahí surgieron un montón de preguntas de ustedes, porque cuando dije osmolaridad disparó todos los alertas. Así que bueno, el agua corporal total disminuida va a generar un aumento de la osmolaridad. El aumento de la osmolaridad en el organismo es detectado por una estructura que es el hipotálamo. O sea, el hipotálamo tiene sensores, neuronas que sensan la osmolaridad, y en el hipotálamo ustedes saben que hay dos grandes mecanismos para la regulación del agua. Uno es la sed, el mecanismo de la sed, y otro es el mecanismo del aumento de una hormona llamada hormona antidiurética. Entonces, el aumento de la osmolaridad va a generar una estimulación del hipotálamo en favor de que aumente la sed y aumente la liberación de hormona antidiurética. Es muy interesante porque el aumento de la sed puntualmente va a dar origen a algo muy importante, que es el aumento de la ingesta de agua y el aumento de la ingesta de agua va a dar lugar a algo muy importante, que es el aumento del agua corporal total. Profe, una pregunta. Ahí en el mecanismo de la sed, nombraba dos como órganos, que era el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal. ¿Hay que saber algo más sobre esos dos órganos? Bueno, yo les voy a contar un poquito una cosa que siempre nos pasa a los docentes cuando queremos responder este tipo de preguntas. Es muy difícil saber lo que piensa la persona que va a evaluarlos. A veces uno habla también de qué se necesita saber para la vida de un profesional.
Y a veces la consideración que puedo hacer yo como docente no es la misma que puede hacer otro cuando evalúa, sobre todo si la persona es más especialista en un área que en otra. Yo diría, así a términos globales, que con eso que vos acabas de mencionar estamos bien. Es decir, vos estás sabiendo anatómicamente qué neuronas están a cargo de censar osmolaridad, y ya con eso creo que está. Pero bueno, no te sabría decir específicamente si te van a preguntar más de eso, pero en general yo no he escuchado docentes que pregunten cosas así más finas que esta. Pero de todas maneras, siempre el consejo que uno da, y voy a hacer un consejo de viejo, es que para un examen ustedes estudien siempre lo más importante y después le van agregando todos los detalles. Y si tienen tiempo, agregan más detalles, mientras repasan lo general. Y si no llegan, bueno, por lo menos tienen lo general. Ese detalle podrá haber sumado un puntito para el 10 versus el 9 o el 8, pero está bien saberlo, y si no lo llegaste a ver, bueno. Pero yo hasta ahí creo que está. Hasta ahí creo que Está bien, gracias. No, por nada. Ya parezco un abogado cuando respondo. Es difícil. Bueno, a ver, este mecanismo que ustedes ven acá sería fantástico. Es decir, hay poca agua en el organismo, tomo agua porque tengo sed y aumenta el agua. Y obviamente, si hay mucha agua, está baja la osmolaridad, estos mecanismos están bajos, no tomo agua y baja el agua si hay pérdidas obligadas. Pero resulta que yo veo este mecanismo así, y claro, es como muy frágil, siendo que el agua es el 60% aproximado de toda la masa corporal, y que realmente sin agua no podemos vivir más de 48 o 72 horas. Y la verdad que dejar a la sed solamente esto sería complicado por dos motivos. Uno, porque la sed sola no garantiza que tomemos agua. La sed lo que hace es que la persona busque agua, pero puede no encontrarla. Y también hay una realidad que tiene que ver con la gente mayor, que los mecanismos de la sed se van perdiendo también en el transcurso de la vida y pueden ser como disimulados con algún tipo de actitud, porque no deja de ser una actitud que, si bien es un instinto, pero termina siendo una percepción y una toma de decisión al respecto. Entonces, no podemos dejar que la sed concentre todo nuestro mecanismo de regulación del agua. Entonces hubo que inventar otros mecanismos. Una de las cosas que es importante es que por el mecanismo de aumento de la osmolaridad también se estimula la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética, una de las cosas que hace es permitir la reabsorción de agua del túbulo colector al intersticio. Voy a hacer un pequeño paréntesis, poniendo acá un pequeño recordatorio de lo que era el túbulo colector, ¿verdad? O sea, es decir, acá, a donde llegamos en este lugar, que es el túbulo colector, tenemos una barrera que es relativamente impermeable al agua, a menos que lo abramos. Que abramos unos canales que se llaman acuaporinas, y en eso interviene la hormona antidiurética. Es decir, que si está aumentada la hormona antidiurética, se van a abrir en las células del túbulo colector, dentro del nefrón, la salida del agua. Es decir, que el agua va a terminar saliendo del túbulo colector hacia el intersticio, que es esto, y del intersticio va a terminar volviendo a la circulación. Profe, ¿una forma fácil de decirlo de la translocación de la acuaporina 2? Eso. No, simplemente ustedes tienen que decir, yo no, porque no hice la célula, pero ustedes tienen que poner en la célula digamos, ustedes tienen que decir que la hormona antidiurética lo que aumenta es la expresión de acuaporinas, si quieren decir acuaporina 2 mejor, en el túbulo colector, para que aumente la permeabilidad del túbulo colector al agua. Claro, en realidad no había una translocación de las acuaporinas 2 en la membrana apical y una mayor expresión de las 3 y 4 en la vasolateral. Sí, sí, por eso.
Yo lo hice en términos muy genéricos. Por eso yo les decía, hay que aumentar la cantidad de acuaporinas en las membranas. Todo lo que dijiste es correcto, y si lo aclarás mejor. Y la hormona antidiurética lo que hace es aumentar la expresión de todos estos mecanismos para que el agua pueda pasar. Ustedes recuerden que el agua llega con muy poquita osmolaridad, casi 50 miliosmoles por litro a la zona del túbulo colector, o a veces menos, 20, 10. Y acá la osmolaridad que tenemos es muy alta, es 1200 más o menos. En realidad ustedes saben que es en degradé, no es exactamente igual en todos los lugares, mientras más profundo, más osmolaridad. Pero al haber logrado un aumento de concentración del intersticio por los mecanismos de contracorriente, urea, y el mecanismo de la aldosterona, el intersticio está concentrado y permite que el agua se reabsorba. Pero si no hay hormona antidiurética, el agua no se reabsorbe, y si hay hormona antidiurética, el agua se reabsorbe. Entonces, lo que yo podría mencionar en este cuadrito es que la hormona antidiurética lo que hace es aumentar la reabsorción, ahora sí, reabsorción, porque es agua que ya entró para irse y ahora la estamos reabsorbiendo, de agua del túbulo colector al intersticio. O sea que básicamente la hormona antidiurética lo que hace es retención de agua. Porque una parte del agua ustedes saben que se va obligada, y eso es lo que me obliga a mí permanentemente a reacondicionar ¿Colector las pérdidas. cortical o colector medular? Bueno, en realidad todo esto es mucho más grosero en la zona medular, porque es donde hay más concentración de solutos en el intersticio. O sea, el intersticio medular es el que tiene más concentración de solutos, así que ahí es donde más sucede este mecanismo. Pero está en todos, ¿no? Pero está en todo, sí. Y ahí depende más de que un fenómeno sea más notorio, tiene que ver con la concentración en el intersticio. Y bueno, si reabsorbemos agua gracias a la hormona antidiurética, vamos a tener menos orina, yo voy a poner acá poca orina, pero concentrada. Y si bien esto no es lo mismo que aumentar el agua, me va a ayudar a no perderla. Por lo tanto, podríamos considerarlo que es un mecanismo que ayuda a la reivindicación del agua, es decir, que el agua no se pierda, que esté alta. Esta sería la forma de regulación más básica. Ahora, si nos vamos a los mecanismos, todavía este mecanismo sigue siendo muy precario a la hora de pensar una cosa tan valiosa como es. Este sujeto no tiene, por ejemplo, ingesta de agua y está teniendo que soportar. Entonces, tiene que haber otras cuestiones que me permitan ayudar a todo esto. Una de ellas, voy a poner en otro color para que empecemos a distinguir los mecanismos, ya no tiene que ver con el aumento de la osmolaridad, sino que tiene que ver con la pérdida de presión arterial, porque ustedes saben que cuando hay poca agua, cae la presión arterial, bajan los niveles de fuerza que hace la sangre contra las paredes arteriales porque hay menos líquido plasmático al haber menos agua en todo el cuerpo. Eso genera básicamente dos fenómenos. Uno es la disminución del diámetro de las arterias carótidas y aorta, muy importante porque eso va a generar, ustedes se acuerdan, el gatillo de un sistema que ustedes lo conocen como varoreceptor, porque al haber menos diámetro van a estar menos tensos esos receptores, y entonces eso va a generar una mayor cantidad de impulsos, de potenciales de acción que van al cerebro, en este caso al hipotálamo. Primero, ustedes saben que esto llega al centro cardiovascular, o sea que esto llega al bulbo, pero de ahí se transmiten a diferentes lugares de nuestro sistema nervioso señales. Una va directamente al hipotálamo
aumentar el mecanismo de la sed y de la hormona antidiurética. Y otra señal va, y esta es la más conocida por ustedes, directamente a El los sistema núcleos cardiovascular. simpáticos para aumentar, claro, al simpático, muy bien, y que el simpático pueda aumentar la presión arterial como un mecanismo de defensa muy importante cuando hay bajo líquido para esa pérdida de presión arterial que estoy teniendo. Entonces, por otros mecanismos que van a ser la vasoconstricción en algunos lugares, el aumento de la frecuencia cardíaca, el inotropismo, etcétera, todo lo que saben del simpático, terminarán teniendo un aumento de la presión arterial. Pero también la caída de la presión arterial hace que disminuya el diámetro de las arteriolas aferentes renales. Entonces, la caída del diámetro de las arteriolas renales va a generar algo muy interesante, que es, no sé si ustedes lo recuerdan, que las células del aparato yuxtaglomerular, que está integrado por parte del túbulo eferente, digamos, de la parte del túbulo contorneado distal con la arteriola aferente, genere la liberación, vamos a poner acá para que quede claro, aparato yuxtaglomerular, de una sustancia, una molécula muy importante que es la renina. Y el aumento de renina va a dar lugar a que el angiotensinógeno se pueda transformar, que una molécula que está normalmente en el organismo, se pueda transformar a angiotensina 1. Y la angiotensina 1 puede transformarse automáticamente a través de una enzima que está en el cuerpo llamada ECA, vamos a poner acá ECA, enzima convertidora de angiotensina, lugar de la ECA más frecuente el pulmón, pero está en todo el cuerpo, y va a generar una molécula llamada angiotensina 2. La angiotensina 2 es una molécula de tremenda importancia en el organismo. Va a generar un montón de cosas. Una de las que genera es la estimulación del hipotálamo para aumentar la sed y la hormona antidiurética. Otra cosa que genera muy importante es el aumento de la aldosterona. Ustedes recuerdan en la capa glomerular de la corteza suprarrenal. O sea, la angiotensina 2 es el estímulo para que la corteza suprarrenal produzca aldosterona, y que la aldosterona pueda generar retención de sodio que saca del túbulo contorneado distal hacia el intersticio. Creo que es momento de un gráfico. Miren. Es decir, la arteriola aferente, esta es la arteriola aferente, esta es la... Ustedes saben que los glomérulos, yo a veces los represento para este lado, pero se pueden representar para este también, es lo mismo. Necesitan hacer contacto con esto anatómicamente. Esperen que ahora lo voy a dibujar. Denme un segundito que quiero enchufar el celular. Ahí estamos. A ver, les decía.
El túbulo contorneado distal en algún momento, de todas las vueltas y firulas que dan todos estos sistemas tubulares, en algún momento contacta con la arteriola aferente. Esta es la aferente. En esta zona de contacto se encuentra un aparatito llamado juxtaglomerular que tiene células de la arteriola y células del túbulo contorneado distal. Lo que se genera acá es, frente a la disminución del diámetro de la arteriola aferente, una liberación de una sustancia hacia la sangre llamada renina, que es la que vieron recién, que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 después se va a transformar en angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que va a hacer es estimular a la corteza suprarrenal a producir aldosterona. La aldosterona, pegando en el túbulo contorneado distal, va a generar una activación del bombeo de sodio hacia el intersticio. O sea que gracias a la aldosterona, a nivel de las células del túbulo contorneado distal, voy a tener una reabsorción de sodio en un intercambiador muy importante, en varios intercambiadores, pero lo que hace la aldosterona es aumentar el bombeo de sodio, de la bomba sodio-potasio, y eso va a generar un interior con menos sodio, y gracias a eso pueden ingresar solutos, sobre todo el cotransporte sodio-potasio 2-cloro, que es muy importante. Pero bueno, lo importante es que toda esta zona se va a ver beneficiada con la aldosterona para meter solutos en el intersticio. O sea que el intersticio, gracias a la aldosterona, va a ser un poquito más potente ahora en su osmolaridad, para que esa osmolaridad ahora mayor permita reabsorber más agua. O sea que cuando hay más aldosterona, yo puedo tener acá más reabsorción de solutos en el túbulo contorneado distal para colaborar con ese intersticio y que el agua pueda entrar. O sea que generalmente la aldosterona y la hormona antidiurética van de la mano cuando hay una falta de agua, las dos aumentan. Entonces, vamos a escribirlo acá para que les quede claro en el cuadrito. La retención de sodio del túbulo contorneado distal hacia el intersticio me va a generar un aumento de la osmolaridad del intersticio, gracias a mejorar la reabsorción de sodio. Ese aumento de osmolaridad del intersticio es el que permite esto, o mejora, perdón, porque ya con el mecanismo de la urea y el mecanismo de contracorriente tenemos bastante concentrado el intersticio, pero si lo concentramos más aún con una reabsorción facultativa de sodio, como es la que produce la aldosterona, voy a tener mayor osmolaridad y eso va a permitir una mayor reabsorción de agua. O sea que la hormona antidiurética y la aldosterona actúan en ese caso en conjunto. Y por otro lado, la angiotensina 2, lo otro que va a generar, que es muy importante, tiene que ver con que es una potente vasoconstrictora. O sea que va a generar vasoconstricción en todos lados, excepto algunos lugares, como puede ser el corazón y el cerebro. Ya estoy casi terminando porque tengo que cumplir determinadas las dos, pero creo que es importante que recuerden ustedes que hay otra excepción, que ahora la vamos a marcar acá para que no quede, vamos a poner también... ¿Qué es la arteriola aferente? Exacto, la arteriola eferente. Ah, no la aferente, ¿no? Perdón, la aferente, porque es una excepción, perdón, la aferente, excepto la arteriola aferente. Ahora se lo explico en el gráfico. Pero este fenómeno de vasoconstricción en todos lados, excepto corazón, cerebro y arteriola aferente, permiten un aumento de la presión arterial
y eso permite una redistribución del flujo. Que a los fines prácticos, cuando falta agua, muchachos, lo más importante es que nosotros tengamos más presión y que esté redistribuida a los sitios más importantes, que podrían ser en este caso corazón y cerebro. Pero la angiotensina 2 es uno de los más potentes vasoconstrictores que se conocen. Lo bueno es que tiene excepciones, y excepciones que van en favor de la vida, ¿no? Por supuesto, de mantener la vida cuando hay poca agua. Explico un poquitito, ya para ir finalizando, este tema de la presión arterial y Profe, una consulta nomás. Sí. La Tengo que explicar algo sobre el sodio. Sí. Angiotensina 2 no es mucho más sensible en la arteriola eferente que en la aferente. Claro. Sí. Por eso hablé de la excepción. Sí. Ahora, yo lo que digo es que produce vasoconstricción en todos lados, excepto cerebro, corazón y también en la arteriola aferente. O sea, en la arteriola aferente no hay sensibilidad, por eso no se contrae. A ver, vamos de nuevo. Lo vamos a hacer en más grande. Esta sería la arteriola aferente y esta sería la arteriola eferente. Acá está el glomérulo. Y después, bueno, vienen los túbulos. Normalmente el agua llega por acá. Ustedes saben que esto se llama flujo plasmático renal efectivo. Y lo que se filtra se llama tasa o velocidad de filtración glomerular. Cuando hay poca agua, tenemos un riesgo muy grande, que es que si baja el flujo plasmático renal efectivo por falta de agua, que baje la tasa de filtración glomerular, o sea, la velocidad de filtración glomerular sea menor. Y ustedes saben que tiene que mantenerse por todos los medios en 120, 100 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay poca agua, volvemos a esta imagen, cuando hay poca agua, la angiotensina 2 tiene que estar elevada. ¿Para qué? Para cerrar en todos los lugares, incluida la arteriola eferente. O sea que la angiotensina 2 que aparece en escena cuando hay poca agua en el organismo, esa angiotensina 2 actúa sobre la eferente, porque la eferente, como decían ustedes, es sensible a la angiotensina 2 y no la aferente. Entonces, la que se cierra un poco es la eferente, para que aumente la presión de filtración de lo poco que está llegando acá y se mantenga constante la tasa de filtración glomerular. O sea, la angiotensina 2 colabora con mantener la velocidad de filtración glomerular constante. Porque total es agua que no se va a perder, como hemos dicho en repasos anteriores. El agua que se filtra se recupera casi en su totalidad, pero lo que permite es depurar, ¿se acuerdan? Y si por falta de agua el riñón deja de depurar, deja de tener ese clearance famoso, vamos a entrar en severos problemas. Entonces, para evitar eso, el riñón recibe poca agua, pero filtra más en proporción, porque esta sigue abierta y esta se cierra. Entonces, el agua sigue pasando, se sigue depurando, total ese agua vuelve. Es más, va a volver mucha más agua al organismo, porque estamos en momentos de alta hormona antidiurética. Gracias a todo este mecanismo que estuvimos viendo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, y además, profe, de la arteriola aferente no ser sensible a angiotensina 2, tiene mayor receptores de vasodilatadores no liberados por la mácula, por las células maculares. Excelente, excelente. Además, tengamos en cuenta 2 o 3 factores más y con esto terminamos. Esto no es lo único. Esto es un mecanismo así simplificadísimo, pero la verdad es que hay algunas cuestiones que son importantes. Hay un fenómeno también de autorregulación de la arteria renal, cuando hay poco líquido. También hay mecanismos, por ejemplo, que tienen que ver con un factor que se llama factor natriurético auricular, que no lo estamos poniendo acá, pero si esto fuera al revés, si empezáramos a poner mucha agua en el organismo, el aumento de la presión auricular hace que la aurícula sea grande y produzca el factor natriurético auricular, que actúa en forma inversa a la aldosterona.
Entonces nosotros, yo para no ensuciar este gráfico, pero cuando hay baja agua corporal total, una de las cosas que bajan es el factor natriurético auricular, y al estar en menos, estaría generando un efecto parecido a la aldosterona, o sea, en beneficio de la aldosterona. Después, otra cosa interesante, no es la única forma de liberar renina que haya angiotensina 2, perdón, que haya disminución del diámetro de la arteriola aferente. O sea, la disminución del diámetro de la arteriola aferente renal es uno de los mecanismos para aumentar la renina, pero no es el único. ¿Por qué? Porque en todo este mecanismo también está relacionada la nivelación de los valores del sodio. Entonces, si nosotros tenemos poco sodio en el organismo, esa poca cantidad de sodio va a hacer que el aparato yuxtaglomerular libere más renina. Y vuelvo al gráfico anterior. Si hay poco sodio en las arterias, termina habiendo poco sodio en el túbulo. Y si hay poco sodio en el túbulo, contorneado distal, eso es sensado por la mácula densa que está del lado del túbulo contorneado distal en el aparato yuxtaglomerular, y eso va a generar que haya más liberación de renina. Entonces, los bajos niveles de sodio, tanto en el plasma como vamos a poner acá, en el túbulo contorneado distal, van a generar que el aparato yuxtaglomerular se expida generando renina. Eso va a permitir que, como la aldosterona lo que hace es retener sodio a nivel del intersticio, nivele los valores de sodio. Es decir, volviendo acá, si yo tengo poco sodio en el organismo, tengo poco sodio en el filtrado, se libera renina, angiotensina, hasta llegar a angiotensina 2, y eso genera mayor cantidad de aldosterona. La aldosterona lo que hace es que el poco sodio que yo tengo acá, en vez de perderlo por la orina, lo termine reteniendo hacia el intersticio. Entonces me ayuda a nivelar los valores de sodio. Y si al revés, si el sodio está en dosis muy altas en nuestro cuerpo, porque hemos ingerido mucho, el sodio va a terminar haciendo que haya menos renina, menos angiotensina 2, y que haya menos aldosterona y que el sodio se pierda. Evidentemente esto es un mecanismo muy importante que colabora con mantener el agua dentro del organismo, porque sabemos que el sodio es importante para esta reabsorción. O sea que cuando hay poca agua, necesitamos que haya sodio, y cuando hay bajo sodio necesitamos mantenerlo, porque si no nos podemos deshidratar. O sea que el sodio está de la mano del agua. Mientras más sodio podamos retener, más agua vamos a poder retener. Y ese es el principal problema que aparece en la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial esencial, que es la más frecuente de todas las hipertensiones, la que todavía no se conoce muy bien su origen, justamente hay alguna acción clave en todo esto que no se termina de saber exactamente, por la cual el sodio se retiene en mayor cantidad, y eso genera retención de más cantidad de agua, y el agua en exceso levanta la presión, hasta que después se acomodan los mecanismos para mantener la presión elevada. Pero uno de los principales elementos que se usan en la hipertensión esencial para combatirla es la restricción de sodio, porque al restringir el sodio terminamos teniendo menos cantidad reabsorbida. Y a su vez, si no funciona la estrategia, después de un tiempo largo de bajar el sodio ingerido, se usan los inhibidores de la ECA, por ejemplo, enalapril, que es la droga más común, que inhibe esta enzima para no tener tanta angiotensina 2, para no terminar teniendo tanta retención de sodio. O sea que el sodio y su regulación van de la mano de todo este sistema. Bueno, yo creo que más o menos hasta acá hemos podido repasar bastante el agua en todos sus aspectos, desde lo más básico, que era definir los compartimientos, cómo se mide, qué representa el agua dentro de la masa corporal total, y llegando hasta ver, bueno, pasamos por la osmolaridad y esas cosas que a ustedes les interesaron mucho, y llegamos más o menos a ver cómo se regula el agua en forma general. Por supuesto, los invito a que ustedes de cada uno de estos puntos, si tienen tiempo y ganas, puedan profundizar. No sé si queda alguna duda
que podamos responder así en forma rápida, y si no, lo damos por concluido hasta la próxima que nos volvamos a encontrar. Yo tengo Sí. una duda. Sí. Al respecto, o sea, yo cursé el ser humano el año pasado y estudié por las UPs anteriores, y ahora tienen las nuevas UPs. Me gustaría saber si los exámenes para los que cursaron el año pasado van a ser tomados con las UPs anteriores o con las nuevas UPs. Muy bien. Mira, yo te voy a hacer un pedido. Te voy a pasar ahora mismo para que vos anotes mi correo, me lo preguntes por correo electrónico y yo te lo puedo averiguar. ¿Sabes por qué? Porque tengo una idea de cómo te quiero responder, pero le voy a preguntar bien a los coordinadores de área para no responderte erróneamente. Así que si vos me lo mandás a preguntar hoy, yo te lo respondo en el día. Bueno, dale. El correo, mándamelo al correo personal, que es Jorge-Molinas, con ese al final, cierto, @yahoo.com.ar. Listo, profe, te mando un Y mail. yo te le Muchas respondo enseguida. No, chico, al contrario. Una consulta. Sí. Yo no sé quién hizo la pregunta, pero si después que vos contestara a esa persona, si la persona puede pasar eso al grupo de Ser Humano y su Medio o alguna plataforma. Algo así. Sí, yo subo, o sea, yo paso por el grupo de Ser Humano, yo estoy en el grupo, así todos, así queda tanto. Sí. Ustedes tienen un grupo ahí que pueden chatear entre ustedes. Sí, profe, Si no tenemos. Bien. Bárbaro, entonces yo te lo paso a vos y le hago copia al centro estudiante, por las dudas, por si alguno también después le pregunta al centro estudiante. Bueno, listo, muchas gracias, profe. Parece que es una pregunta Buena importante. clase. Igual los contenidos no cambian y siempre ustedes tienen que estar bien cancheros en todo lo que son los contenidos para relacionar en su momento, y por supuesto les aclararé en un rato si se toma a cada persona como lo vio en su momento o como la unidad de ahora. Listo, gracias. Bueno, gente, ha sido un placer enorme. No, al contrario, chicos, espero que les vaya muy, muy bien. Y sobre todo que Gracias. disfruten el estudio, que es lo más importante. Exacto. Bueno, gente, Gracias. nos vemos. Que estén Bueno, bien. profe, Cuídense muchas mucho. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Al profe. contrario, gracias a ustedes. Profe.